Listo, pues bienvenidos muchachos a nuestra última clase virtual del tetramestre. Vamos a cerrar el curso de geometría analítica viendo nuestro último tema, que son las integrales. Y bueno, las integrales, pues serían o se considerarían como la operación contraria. Una integral es la operación contraria de una derivada, ¿ok? Y pues la derivada también se tomaría como la operación contraria de la integral. Para nosotros trabajar con integrales, pues igual no nos vamos a meter mucho en el concepto, en la definición, simplemente vamos a estar trabajando con algunas reglas que nos van a facilitar o que nos van a ayudar a calcular pues la integral que nos estén pidiendo, ¿ok? Algunas de las integrales, para poder entender por qué es que se utiliza esta regla, pues tendríamos que hacer un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es que de derivada, cuando nosotros derivamos una función, cómo es el resultado? Y bueno, ¿cómo sería este proceso, pues a la inversa, el proceso al revés? ¿Ok? Vamos a comenzar con la primera regla, que es la regla de la integral del cero. Aquí nos dice esta regla, sí está bien sencillita. Bueno, la integral se va a expresar con este simbolito, que es como una S, como una viborita. A esto se le conoce como la integral. Siempre vamos a tener una función y después de la función vamos a tener estas letras que serían con respecto o que se está integrando con respecto a una variable. Se conoce como diferencial de x, ¿verdad? D de x. O sea que si aquí hubiera una letra, después de la letra D, si hubiera una letra Y, yo estoy integrando con respecto a la letra Y. Si hubiera una letra Z, estoy integrando con respecto a la letra Z. Entonces, generalmente nosotros lo vamos a encontrar con la letra X, porque es la que más comúnmente se utiliza en este tipo de ejercicios, ¿ok? Entonces tenemos aquí la integral de 0 con respecto a X. Nos dice la formulita, nos dice la regla, que eso siempre va a ser igual a C, donde la letra C pues es una constante y una constante pues es un número cualquiera. Ahora, para entender un poquito acerca de esto, ¿por qué vamos a ponerle la letra C cuando la integral es 0? La integral de 0, perdón, es C. Es porque nosotros cuando derivábamos, por ejemplo, a ver, por ahí no me aparece, ahí está. Si teníamos, por ejemplo, la función f de x es igual a 5, ¿cuál era la derivada de esa función? Lo que vimos la semana pasada. ¿Es cero, profe? 0. Ajá. Si yo tenía, por ejemplo, f de x es igual a menos 2, ¿cuál era su derivada? 0 también. 0. Si yo tenía, por ejemplo, f de x es igual a la letra k, pues también, como no trae una letra x y se considera una constante, pues su derivada también se consideraba 0. Entonces, cuando yo hago el proceso al revés, o sea que yo tengo un 0 y yo quiero integrar, yo voy a poner como respuesta una letra c, que es una constante. ¿Sí? Porque no sé qué número o qué letra diferente de x es la que se derivó. Pudo haber sido un 5, pudo haber sido un menos 2, pudo haber sido una letra k, una letra m, un menos 100, un 59, pudo haber sido cualquier número. Por eso nosotros vamos a poner una letra c que representa a cualquiera de esos números que se pudieron haber derivado. ¿Ok? Entonces, siempre que nosotros, y ahorita lo vamos a estar como aplicando en todas nuestras integrales, siempre al final vamos a tener que integrar una letra C para hacer referencia a ese numerito que no sabemos qué número era, pero que pudo haberse derivado y se pudo haber convertido en un 0. ¿Ok? Esta será nuestra primera regla y esta regla la vamos a estar utilizando de aquí en adelante. Ahorita les voy a decir cómo. ¿Ok? Siguiente regla, la integral de un número. Aquí tengo la integral y aquí al parecer no hay nada antes del dx, pero pues probablemente pueda ser un 1, puede ser un 2, puede ser cualquier numerito. Entonces vamos a imaginarnos que aquí hay un 1 invisible. Entonces yo quiero integrar 1 con respecto a x.
Bueno, pues eso es igual a agregar una letra X a ese numerito que tenemos, que queremos integrar, y le tenemos que agregar el término más C. ¿Por qué? Imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, esta función. Lo voy a poner por acá arribita. F de X es igual a X más 5. ¿Cuál sería su derivada? 1. Ajá, la derivada de X ya sabemos por las reglas anteriores que es 1. ¿Y la derivada de 5? 0. 0. Pero nosotros ya no lo ponemos, ¿verdad? Solamente 1. Sí. Si yo tuviera, por ejemplo, la función f de x es igual a x menos 2, ¿cuál sería su derivada? 1. 1. Ajá, si yo tuviera solamente x, ¿cuál sería su derivada? 1. 1. Por eso, aquí, cuando yo quiero hacerlo al revés, que yo quiero integrar el número 1 con respecto a x, pues yo le agrego la letra x a ese 1, pero también agrego un término más c, porque yo no sé, o sea, no sabemos si esa x estaba sola o esa x estaba acompañada de cualquier otro número. Por eso le agregamos ese más c. ¿Ok? Si yo quiero integrar esto, pues el resultado me va a dar 1. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, la integral de 2 con respecto a x, imagínense que tenemos la función f de x es igual a 2x más 5. ¿Cuál sería su derivada? 2. 2. Ajá. Entonces, al revés, si yo aquí tengo el 2 y quiero integrar, pues a ese 2 yo le voy a agregar la letra x, pero al final le voy a agregar un más c, porque no sabemos si al momento de derivar esta expresión estaba acompañada de una constante. ¿Ok? Y así lo vamos a hacer para todos. Al final siempre hay que ponerle un más c. Si no le ponemos el más c, entonces nuestra integral está incompleta. ¿Ok? Si tuviéramos un 6, ¿cuál sería la integral de 6 con respecto a x? 6x más c. 6x más c. Exacto. A cualquier número que ustedes quieran integrar, cualquier número como cualquier constante, a esa constante le agrego la letra x y le agregamos al final el término más c. ¿Cuál sería la integral de 10 con respecto a x? 10x más c. Y listo. La integral de menos 5 con respecto a x. Menos 5x más c. Listo. Un medio, la integral de un medio con respecto a x. 1/2 más c. Un medio de x. Acuérdense que le agregamos la De letra. x. Ajá, más c. La integral de menos 4 séptimos con respecto a x. Menos 4 séptimos de x más c. Y así sucesivamente, ¿ok? Y aquí es donde les digo, como aquí estamos usando el diferencial de x, le estamos agregando la letra x, pero si pusiéramos, por ejemplo, menos 3, la integral de menos 3 con respecto a y, bueno, entonces la letra que tengo que agregarle es la y, ¿verdad? Menos 3y más c. Pero aquí estamos trabajando y generalmente vamos a estar trabajando con la letra x. Pero ahí dependiendo también mucho del diferencial que se utilice, pues va a ser la letra que vamos a estar agregando. ¿Ok? Bueno, ya llevamos dos. La integral de 0 con respecto a x siempre va a ser una constante c. La integral de un número cualquiera. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, ¿cómo se llama, profe, el que acompaña? ¿Es diferencial? El diferencial de x. Ajá. Ok. O diferencial de y. O Bueno, sea, es sí lo que sé. nos dice. Ajá, diferencial. Sí, sí, sí. Es lo que lo que nos dice con qué variable vamos a estar trabajando. Eso es lo único que nos dice esa parte de la integral. Ok, gracias. Bueno, y ya vimos dos reglas. La integral de 0 con respecto a la variable, pues siempre va a ser una constante. Y la integral de un número cualquiera con respecto con respecto a una variable x, por ejemplo, pues es igual a agregarle la letra x y un más c al final. ¿Ok?
Ahora, vamos a ver cómo integrar o cómo aplicar la integral de una x que está elevada a una potencia n. ¿Ok? Para poder entender esta regla, debemos de recordar qué hacíamos, por ejemplo, cuando teníamos f de x es igual a x al cuadrado. ¿Cómo derivábamos eso? Se multiplicaba el exponente. Ajá. Ahí sería 2 por 1. 2x. Ajá, 2 por el coeficiente que aquí invisible es un 1, 2 por 1 son 2, y luego ¿cómo queda? Así, 2x, 2x. ¿verdad? Porque a este 2 le restábamos un 1, ¿verdad? Eso era lo que hacíamos. Multiplico Sí. el exponente por mi coeficiente, dejo la letra igual, pero a mi exponente le resto 1. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer ahora al revés, para irnos así como que al contrario. Cuando yo tenga la integral de una x elevada a una potencia con respecto a esa misma letra x, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al exponente le voy a sumar un 1 y a mi exponencial lo voy a dividir entre ese nuevo exponente. ¿Ok? Y al final le agregamos el más c. Acuérdense que al final siempre vamos a agregarle el más c. Vamos a hacer este primer ejemplo para que ustedes vean lo que va a suceder. ¿Ok? Tenemos la integral de menos 5x a la cuarta con respecto a x. Bueno, mi exponencial pues es el menos 5x, pero aquí a este 4 le voy a sumar 1 y se convierte en 5. Y lo voy a dividir entre ese mismo exponente, que es el 5. Y al final le agrego el más c. Como esto se va a convertir en una fracción, siempre vamos a procurar simplificarla. Aquí menos 5 entre 5, pues eso es igual a menos 1 o solamente menos x a la quinta. O sea, haz de cuenta como que esto se cancela, más c. Esa sería mi respuesta simplificada. Ahora, vamos a derivar esto. Si yo tengo f de x es igual a menos x a la quinta más c, ¿cómo quedaría su derivada? Menos 5x a la cuarta. Que es esta expresión que nos dieron al principio. ¿Se fijan? Ahora lo estamos haciendo al revés. ¿Sí, sí les hace clic? Sí. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. A nuestro exponencial o nuestro exponente le voy a sumar un 1. Voy a dividir nuestro exponencial entre ese mismo exponente que acabo yo de calcular. Le voy a agregar el más c y a la fracción que se forme, pues la voy a simplificar. ¿Ok? Para llegar a nuestra respuesta simplificada. Vamos a hacer el siguiente. Tengo x a la, vamos a integrar x a la sexta con respecto a x. Entonces aquí nos quedaría x, 6 más 1, pues me da 7, entre ese mismo exponente que es 7. Y le agrego el más c. Esto no se puede simplificar, entonces así lo dejamos ya expresado. ¿Sí? Igual si ustedes integran, si ustedes derivan más bien esta expresión, pues van a llegar a esta de aquí. El que sigue, la integral de 8x a la quinta con respecto a x. Bueno, pues tenemos nuestro exponencial que es 8x y el 5 le aumento un 1 y se convierte en 6. Dividimos todo entre 6, que es el nuevo exponente, más c. Aquí 8 sextos sí se puede simplificar, pero nos va a seguir quedando en fracción. O sea, solamente podemos sacarle mitad y mitad, que sería 4x a la sexta entre 3 más c. Esa sería nuestra respuesta simplificada. Si ustedes derivan esta expresión, pues tienen que llegar a esta de aquí. ¿Ok? La que sigue, la integral de 3x a la quinta con respecto a x. ¿Cómo quedaría? 3x a la sexta entre 6. ¿Y nos falta algo por ahí? Más c. Más c. ¿Se puede simplificar esa fracción? No.
Dicen por ahí que no se puede. Y un medio. Un medio, excelente. Entonces quedaría, lo podemos poner así como un medio de x a la sexta o podemos ponerlo solamente como x a la sexta entre 2. Ya dependiendo de cada quien cómo se le facilite simplificarlo. Yo lo dejaría como x a la sexta entre 2 más c, porque aquí esto lo divido entre 3 y esto lo divido entre 3. 3 entre 3 es 1, pero el coeficiente 1 no se pone. 6 entre 3 son 2. Esta sería ya nuestra respuesta simplificada. El que sigue, la integral de menos 2x a la séptima con respecto a x. ¿Cómo nos quedaría? Menos 2x, 8 A la octava, muy bien. Entre, entre 8 acuérdense poner más siempre c. más c. ¿Sí se simplifica esto? Sí, ¿Cómo nos queda simplificado? Menos x a la octava sobre 2. Perfecto. ¿Sobre 2, seguro? No digo sí, 4. pues eso fue. A la Es cuarta, 4. porque es mitad y mitad. Mitad es 1, no se pone. Mitad de 8 es 4. Y no nos olvidemos del más c. A ver, vamos a derivar esto para que vean que no les estoy echando mentiras. Si tuviéramos f de x es igual a menos x a la octava entre 4 más c, su derivada sería este 8 lo multiplico por el coeficiente, pues aquí nos va a quedar así, menos 8x. A 8 le quito 1, me queda 7 y todo se divide entre 4. Y la derivada de una constante pues es 0. Simplifico aquí, menos 8 entre 4 pues me da menos 2x a la séptima. Es esta misma, perdón, esta misma expresión de aquí. Me ando ahogando. ¿Se fijan? O sea, de aquí para acá es integrando y de aquí para acá es derivando. Pero están relacionadas, o sea, por eso decimos que una es la inversa de la otra. Es la operación inversa. Siguiente problemita, la integral de 3x a la cuarta con respecto a x. ¿Cómo nos quedaría? 3x, 5 más c. Ok, entre 5. Acá le falta entre 5, ¿ok? Esto no se puede simplificar porque los números son primos, entonces así se quedaría expresado. Y listo. ¿Dudas con la integral de una x elevada a la enésima potencia? No, ¿Seguros? Bueno, a ver, déjenme voltear acá a verlos. A ver, ayúdenme con un like o con un aplauso para saber que vamos bien mientras tomo agua, para no ahogarme. Listo, ahora sí vi muchos likes. Excelente. Bueno, vamos a continuar. La que sigue es la integral de un polinomio. Aquí la integral de un polinomio pues se refiere a una expresión algebraica que tiene varios términos. Lo que vamos a hacer es, si yo tengo por ejemplo la integral de un polinomio, que esta puede ser de 2 términos en adelante, pues eso es lo mismo a calcular la integral de cada uno de los términos por separado. ¿Ok? Generalmente el polinomio va a estar así entre paréntesis. Aquí tenemos la integral de 1 más 3x al cubo, todo entre paréntesis, con respecto a x. ¿Ok? Para que se entienda que todos los términos tienen que ser integrados. Entonces, esto lo podemos ver como la integral de 1 con respecto a x más la integral de 3x al cubo con respecto a x. O sea, nosotros mentalmente lo pudiéramos como separar, que sería prácticamente lo mismo, ¿verdad? Que si lo hacemos de forma directa.
Entonces, para no hacer así como que tanto procedimiento y yo ya sé que cada término se va a integrar por separado, pues lo podemos ir haciendo así por partes. Voy a usar otro color porque como que el usar uno mismo no me gusta. Queremos calcular la integral de 1 con respecto a x. ¿Cuál sería la integral de 1? La integral de 1. Pues 0. La integral de 1. 1x Le agregamos cuadrada. le agregamos solamente la x. Acuérdense, cuando es un numerito solo, a ese número se le agrega la x y el más c. Pero aquí el más c se lo vamos a agregar hasta el final, ¿ok? Entonces, la integral de 1, pues es x. Y luego, la integral, o bueno, ¿saben qué? Vamos a hacerlo así mejor por separado para que se entienda con este primer ejemplo bien. Y luego ya lo hacemos directo, ¿sí? Aquí sería la integral de 1 con respecto a x más la integral de 3x al cubo con respecto a x. ¿Ok? Ahora sí, la integral de 1 pues sabemos que es x. Aquí le agregaríamos el más c, pero ahora se lo vamos a agregar hasta el final. Aquí bajo este más. ¿Cuál sería la integral de 3x al cubo? Ah, bueno, pues esta es de los ejercicios que hicimos, perdón, donde ya tenemos un x a la enésima potencia. Entonces, eso es igual a 3 por x a la cuarta entre 4. ¿Ok? Utilizando la regla que vimos anteriormente. Y hasta el final le vamos a agregar el término más c. Cuando son polinomios, yo voy a ir integrando por separado, pero hasta el final le agregamos el c. Ya hasta el final, para no tener varias letras c y luego tener que estarlas como que tomando en cuenta. Y listo, aquí esta fracción no se puede simplificar, entonces hasta aquí quedaría ya nuestra integral. Si yo derivo Ahí son esto, dos, ¿verdad? pues vamos a poner... Ahí es la integral de un número o sea, es en conjunto ahí el polinomio. Exacto. Me equivoco. En ¿Sí, no? los polinomios, exactamente. En los polinomios, pues vamos a tener que aplicar a veces las diferentes reglas que ya estuvimos viendo. La del 0, que es cuando le agregamos el más c. La de un número. La de una x con potencia. Y listo. O sea, los que vimos anteriormente, aquí pues van a estar revueltos. ¿Ok? A ver, me voy a regresar así tantito. La del 0 se aplica porque al final siempre agregamos la letra C. La de un número, pues ahí es donde agregamos pues la X. Y la de una potencia es sumarle un 1 al exponente y dividir el exponencial entre ese nuevo exponente. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita, ¿ok? El que sigue, vamos a resolver este y ahora sí vámonos como directo, sin tener que reescribir toda la expresión. ¿Cuál sería la integral de x a la sexta con respecto a x? ¿6x5? Ahí lo estamos derivando. Aguas, porque sí pasa, ¿eh? Sí. X7 entre 7. Ajá, muy bien. Ese es el primero. El que sigue, menos 2x al cubo, lo queremos integrar. Menos 2x a la cuarta. Menos 2x cuarta entre 4 Muy bien. más c. ¿Más qué? Más c. C. Nos falta integrar el 3. Cuando es un solo numerito, ¿qué hacemos? 3x Ajá. Y ahora sí al final le agregamos el más c. más c. Aquí podemos simplificar la fracción de en medio. Nos quedaría x a la séptima entre 7, este no se puede simplificar, menos, aquí sería x a la cuarta entre 2, esto se simplifica como un medio, más 3x más c, y listo. Acuérdense que cuando trabajamos con fracciones, siempre hay que simplificarlas
cuando se pueda hacer. ¿Ok? Si ustedes derivan esta expresión, recuerden que en la derivada también vamos derivando término por separado, pues tendríamos que llegar a esta expresión de aquí, la que estamos integrando. ¿Ok? Si no me creen, es que a veces pienso que no me creen. Vamos a derivarla. Imagínense que tenemos f de x es igual a x a la séptima entre 7, menos x a la cuarta entre 2, más 3x más c. Bueno, pues vamos a calcular su derivada. La derivada de x a la séptima entre 7, bueno, ya sabemos que es multiplicar el 7 y luego restarle un 1 al exponente entre 7. Por acá sería menos 4x al cubo entre 2. Por acá sería la derivada de 3x, pues es 3. Y la derivada de una constante es 0, se elimina. Simplificamos aquí la respuesta. 7 entre 7 es 1, entonces queda x a la sexta. Menos 4 entre 2 me da igual a menos 2, x al cubo más 3. Fíjense cómo esta expresión era la que nosotros integramos por acá. O sea, para que vean que al derecho y al revés, integrando, derivando, las expresiones con las que estamos trabajando son las mismas. ¿Okay? También sería una forma de comprobar, ¿va, profe? Que lo tenemos bien. Exacto, exactamente. Ajá. Más cuando integramos. Si yo integro algo, ¿puedo derivarlo? Bueno, pues sí, también a la inversa funciona. Si yo integro, a ver, la derivo para ver si es verdad que me dio la misma expresión. O si yo derivo, la integro para ver si me da lo mismo. O sea, si son las mismas expresiones relacionadas. Sí podemos usarla como comprobación. Muy bien. El que sigue. Vamos a integrar el 2 más 2x cúbica más 3x a la quinta. ¿Cómo quedaría la integral de 2 con respecto a x? 2x 2x. La integral de 2x cúbica con respecto a x. 2x A la cuarta. cuarta entre Entre 4 4. La integral más, de 3x a la quinta. más 3x6 entre 6 Y al final ponemos más c. más c. Aquí podemos simplificar las fracciones. ¿Cómo quedaría la respuesta simplificada? 2x más un medio, bueno, x2, ¿no? Sería x a la Cuarta, cuarta o sea, entre 2. ajá, más un, un medio, o sea, También x6, ajá, más 6, más c. más c, muy bien. Listo. Ya ustedes si quieren lo derivan esto para ver si les da. Pues sí, sí les va a dar, ¿verdad? Porque sí está bien. Ok. A ver, aquí no me acuerdo. X. Profe, Sí. tengo una duda. Sí, dígame. Sí, Si quiero adelante. derivar un 0, La derivada de 0, pues es 0. Se toma como una constante. ok, gracias. A ver, espéreme. Qué buena pregunta. Ya me hizo pensar. La derivada de Es 0 uno, ¿no? no puede ser 1. Porque si yo integro 1, sería x. A ver, ya me hizo pensar. La derivada, o bueno, f de x igual a 0. Pues es que sí, su derivada debe ser... Ay, perdón, su derivada debe ser 0 porque se consideraría una constante. Pero luego cuando integro, pues sí, cuando integro 0 con respecto a x, pues es una constante cualquiera. Sí, sí, o sea, sí, sí es válido. La derivada de 0 pues sigue siendo 0 porque se considera una constante. Al integrar, pues al integrar 0 pues es una constante cualquiera que no sabemos si fue un 0, si fue un 1, etc. Sí, sí, sí. Me hizo pensar así como que de repente, sí. Muy bien.
Hacemos este último, que es de un polinomio. La integral de x al cubo con respecto a x, ¿cómo nos queda? X4 entre 4 Muy bien. La que sigue. menos 3x al cubo entre 3 El que sigue. más x Aquí su exponente original es un 1. Entonces le sumo 1 y se convierte en 2. entre Divido 2, entre 2. Y por último, el menos 5 X. x le agrego x la x. más c. Ajá, muy bien. La C que no se nos olvide nunca. Yo en mi facultad, si yo ponía todo así, ¿verdad? Bien bonito, pero no le ponía C, me ponían mal el problema. Yo no voy a ser tan severo con ustedes, pero acuérdense que hay que ponerle el más C. Aquí la única fracción que se puede simplificar es esta, la de menos 3x cúbica entre 3. Entonces nos queda x a la cuarta entre 4 menos x cúbica, porque 3 entre 3 es 1, más x cuadrada entre 2, menos 5x más c. Y listo. También si yo no ponía estas líneas, por eso a veces les pregunto algún trauma, si yo no ponía estas líneas así, que esa era la respuesta, mi problema, aunque estuviera todo bien, me lo ponían mal. Así de severos eran en la facultad. Eran bien malvados mis maestros. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Porque ya vamos a pasar a algo que no es tan sencillo, pero voy a tratar de que sea sencillo para ustedes. ¿Dudas, No, comentarios, sugerencias, quejas? A ver, ayúdenme con un like si vamos bien hasta aquí. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? Si hay dudas, con toda confianza, pregunten, muchachos. Ya busco la forma de explicarles. Azucena, gracias. ¿Alguien más? Jorge, gracias. Ok, bueno, vamos a continuar. Nos vamos a ir a resolver ahora con otras funciones. Por ejemplo, la integral de la función seno. Cuando nosotros derivábamos, por ejemplo, la función, la f de x es igual a coseno de 2x, su derivada es menos la derivada del argumento, que en este caso aquí sería menos 2, por, y en lugar de coseno cambiaba a seno, por seno del argumento original. ¿Ok? Eso era lo que hacíamos. Bueno, ahora vamos a hacerlo al revés. Cuando yo tenga la función seno y quiera yo integrarla, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner menos 1 sobre. Fíjense, aquí hay que tener cuidado porque vamos a integrar, pero vamos a también a utilizar la derivada. Entonces vamos a poner aquí la integral de seno con un argumento u con respecto a x. Eso es igual a menos 1 sobre el argumento derivado, la derivada de u, por, y cambia la función, por coseno del argumento original, y acuérdense de agregarle el más c, ¿ok? Esta regla, así como la estamos viendo, no existe. O sea, esta regla no nos dice, no lo dice así, pero podemos utilizarla porque al final esto es lo que sucede. Esto que estamos resolviendo ahorita, eso es lo que va a suceder. Si derivamos, si integramos, perdón, como debería de ser. Entonces yo aquí lo que estoy haciendo es simplificarles ya las respuestas. Entonces vamos a hacer estos ejemplos. Si yo tengo la derivada, perdón, la integral de seno de 7 de x con respecto a x, bueno, pues esta respuesta quedaría como menos 1 sobre la derivada del argumento, que sería 7, por el coseno de 7x.
y ya nada más al final le agrego el más c. Si hay algo que simplificar, simplifico. Si no, ahí se queda nuestra respuesta final. ¿Ok? La integral de seno de 2x con respecto a x. Bueno, pues esto es igual a menos 1 sobre la derivada de 2x, que es 2, por el coseno de 2x, todo esto más c. Nada se simplifica, así se queda nuestra respuesta. ¿Ok? ¿Cómo quedaría la respuesta del siguiente ejemplo? Seno de 4x menos 2 con respecto a x. Pues menos 4. Pues menos 1 entre 4. Perdón. Sí, menos 1 entre 4. Menos 2. Ah, ok. La Ahí no. derivada de menos 2 pues ya se cancela, se vuelve 0 Ajá, sí. Así es, por coseno del argumento. de 4x menos 2 más c. Y listo. ¿Cuál sería la integral de seno de 3x? Es menos 1 entre 3 Ajá. por coseno por 3x más c. Y listo. Donde a lo mejor se pudieran complicar un poquito, se pudiera complicar esto un poquito es cuando el argumento pues trae una función cuadrática, una función cúbica, pero prácticamente es lo mismo. Aquí en la derivada, bueno, en la fracción, que es la derivada de u en la parte de abajo, pues puede quedar que 2x cuadrada, 2x cúbica, o sea, dependiendo de lo que sea la derivada del argumento, ¿verdad? Aquí pues no nos vamos a meter en mucho lío. Además, el seno, o sea, las funciones también puede ser que el seno esté al cuadrado, que esté al cubo, que esté a la cuarta. Ahí, ya cuando empezamos a utilizar funciones trigonométricas que están elevadas a una potencia mayor a 1, entonces ya la regla cambia, ya la forma de trabajarlo es diferente. Como son muchas formas, muchos casos en los que nos pudiéramos meter, no vamos a ahondar en eso. Solamente nos vamos a quedar con funciones trigonométricas lineales que tienen argumentos sencillos de trabajar, ¿ok? Es lo único que vamos a hacer porque si no, entonces sí nos extenderíamos bastante. Y bueno, vamos a ver ahora la función coseno, la integral de una función coseno. Por ahí ya habíamos visto en las derivadas, por ejemplo, si teníamos f de x es igual a coseno de, vamos a ponerle 10x, pues su derivada era igual a la derivada del argumento, que sería 10 por, cambiábamos el coseno por el seno del argumento original. A ver, acá no lo comprobamos, pero por ejemplo, vamos a comprobar una de estas derivadas. Vamos a usar esta de aquí. Tenemos f de x es igual a menos un séptimo del coseno de 7x más c. ¿Ok? Queremos encontrar su derivada. La derivada de coseno de 7x, bueno, vamos a poner primero lo que ya está, que es el menos un séptimo por la derivada del argumento que es 7 por seno del argumento original y la derivada de más c pues es 0. Este 7 con 7 se... Ah, bueno, y el coseno se convertía en menos seno, entonces aquí sería como que negativo esto. Este 7 con 7 se elimina, menos por menos es más, entonces esto queda como seno de 7x. O sea, esto que integramos por acá. Entonces sí da, para que vean que sí jala esto de el proceso inverso. ¿Ok? Bueno, por acá, esto era lo que hacíamos, ¿verdad? Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Igual, parecido a lo que hicimos hace un momento. Vamos a dividir 1 entre la derivada de nuestro argumento por, y ahí cambiamos la función, por el seno del argumento original y le agregamos el más c.
Si yo tengo la integral de coseno de 5x, pues esto es igual a 1. Ya no le pongo el negativo, ¿eh? El negativo solamente se le pone cuando integro seno. Ahí sí se le agrega el negativo. Aquí no. Entonces sería 1 sobre la derivada de 5x, que es 5, por el seno de 5x más c. ¿Cuál sería la integral de coseno de 6x con respecto a x? 1/6 seno 6x más c. Listo, así de fácil. La integral de coseno de 3x más 2 con respecto a x. Uno entre 3 por seno Ajá. de 3x más 2 Ujú. más c. Y listo. ¿Y el último? La integral de coseno de 7x con respecto a x. ¿Quién nos 1 entre 7 Ajá, muy bien. por el seno de 7x más c. Y listo. Ya quedó. ¿Ok? Si se fijan, apoyándonos con estas reglas, que les digo, así no nos dice la regla, pero al fin y al cabo, al final de todo, pues así es como nosotros tendríamos que acomodarlo. El proceso para hacer esto es más largo porque aquí lo que nosotros tendríamos que hacer es un cambio de variable. O sea, convertir todo en términos de u para derivar y luego regresar a los términos con x. Entonces es un proceso más largo. Yo les estoy dando como un atajo para que ustedes puedan llegar a la respuesta de una forma pues directa. ¿Ok? La que sigue, la integral de 1 sobre u. Cuando nosotros tenemos algo así como una fracción donde en la parte de abajo es donde tenemos la variable x, esto va a ser igual a multiplicar 1 sobre la derivada de lo que hay debajo de la fracción o de nuestro denominador, la derivada de u, y lo vamos a multiplicar por el logaritmo natural del argumento del denominador original y le vamos a agregar el más c. Esa sería la forma de trabajar esto. Por ejemplo, aquí la integral de 3 sobre x con respecto a x. El denominador, que es la x, es la u. Entonces aquí vamos a poner 1 sobre la derivada de x, pues es 1, por el logaritmo natural, perdón, ahí debe ser n, logaritmo natural de el denominador, que sería x, le agrego el más c. Aquí pues 1 entre 1 es 1, por logaritmo de x, pues sigue siendo el logaritmo de x. O sea, esto se simplifica así, logaritmo natural de x más c. Esta sería mi respuesta simplificada. ¿Ok? Creo que sí lo vimos, ¿verdad? La derivada del logaritmo natural. Si teníamos f de x es igual al logaritmo natural de x, su derivada era 1 sobre la derivada del argumento. A ver, ¿sí lo vimos así? Creo que no. Creo que lo vimos diferente. Sí no me acuerdo. Mejor no les he hecho mentiras. Es que el logaritmo... Ah, ya me acordé. Sí, sí lo vimos. Es cuando teníamos f de x de logaritmo natural de x. Eso, su derivada era la derivada del argumento, que sería 1 entre el argumento original. Ya me acordé. Esa era su derivada. Era la derivada del argumento. O sea, teníamos la regla así. Era la derivada, era la u' entre u. Así era la regla. Entonces, esto es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Ah, pero aquí me faltó el 3. Lo ignoré por completo.
Este aquí debe ser 3. Y aquí sí debe de quedar el 3. 3 logaritmo de x más c. Se me fue por completo este. Si nosotros derivábamos esto, f de x es igual a 3 logaritmo natural de x más c, pues su derivada sería el 3, que es la constante, por la derivada de x, que es 1, entre el argumento que es x, y la derivada de c, pues se elimina. Entonces aquí ya nos quedó el 3 entre x, que es esto que acabamos de integrar nosotros. ¿Se fijan? Ahí está la relación. ¿Ok? Vamos a integrar el que sigue. Sería la integral de 1 sobre 3x menos 2 con respecto a x. Bueno, pues ahí vamos a poner el 1 ahora sí, porque es el 1 el que está aquí arriba, entre la derivada de nuestro denominador, la derivada de 3x menos 2. 3. ¿Sí? Ajá, es 3. Es 3. 3. Por el logaritmo natural de nuestro denominador, que es 3x menos 2. Y le agregamos el más c. Listo, ahí ya no hay nada que simplificar. Sí, ya me acordé. De este sí como que se me fue un poquito la onda. Esto lo utilizamos, como les digo, cuando en el denominador es donde tenemos nuestra variable x, que no está arriba, que no está en el numerador, que está en el denominador. La integral de 1 sobre 2x con respecto a x, bueno, aquí sería 1 entre la derivada del denominador, que sería 2. 2, por el logaritmo natural del denominador, que es 2x. Y le agregamos el más c. Así de fácil. Igual, esta no es la regla que se utilizaría, pero al fin, o sea, ya al final es como debe de quedar siempre nuestra respuesta. ¿Ok? ¿Cómo quedaría la respuesta del último ejemplo? Uno en x La derivada de x. es 1, ¿no? O sea, Ajá. 1 entre 1 por logaritmo natural del denominador. Más c. x menos 6 más c. Ajá. Y 1 entre 1 pues se elimina o se convierte en Es 1. 0. Entonces se simplifica solamente el logaritmo natural de x menos 6 más c. Esto pues se cancela o se convierte en un 1, coeficiente 1. ¿Ok? Ese no es ¿Dudas? necesario ponerlo, ¿verdad? ¿Cómo? Ese un entero o 1 sobre 1 no es necesario ponerlo. No, Ok. porque pues coeficiente 1 no, por lo general no se pone. La buena práctica nos dice que no va. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Creo que, a ver, 1, 2. Ya nos quedan 2 reglitas más. La integral de un exponencial. Recordando un poquito lo que era la derivada, nosotros teníamos, si f de x es igual al exponencial, por ejemplo, e a la x, la derivada de esa función era la derivada de nuestro exponente, en este caso es 1, el 1 no se pone, por el exponencial original. O sea, siempre iba a quedar como lo mismo. Entonces, si teníamos f de x es igual a e a la 2x, su derivada era la derivada del exponente, que en este caso es 2, por el exponencial original. ¿Sí? Era algo más o menos así lo que teníamos que hacer. Bueno, aquí al revés sería lo siguiente. Vamos a multiplicar 1 sobre la derivada de nuestro exponente por el exponencial original y agregarle el más c. Acuérdense que ese siempre va. Entonces la integral de e a la x con respecto a x sería 1 entre la derivada de x, que es 1, por el exponencial original más c. 1 entre 1 pues se convierte en un entero, ¿verdad? El coeficiente 1. Entonces nuestro exponencial simplificado pues quedaría así. Solamente se le agregó la letra c. Bueno, es que me acordé de un chiste sobre el exponencial, pero yo creo que no, no va aquí. Exponencial de 12 e a la x con respecto a x.
Bueno, pues ahí sería 12 entre la derivada del exponente que es 1 por el exponencial original más c. Esto pues queda, si se fijan, queda lo mismo cuando el exponente es simplemente x. Cambia un poquito pues cuando el exponente trae coeficiente. En este caso quedaría 3 entre la derivada de 2x que es... Profe, ahí la regla no es 1 arriba. Sí, pero por ejemplo, como aquí ya lleva un 12, ponemos el coeficiente directo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Abajo del 3 va 2. Ajá, muy bien, porque es la derivada de 2x Sí. por, Por al cuadrado. ajá, a la 2x que es el exponencial original, Sí, más más C. c. Así de fácil, ¿no, hombre? Está bien sencillo. Acá sería 1 entre la derivada del exponente, la derivada de 6x pues es 6, por el exponencial original, más c. Y listo. Integral, ya una vez que le agarramos la onda a derivadas, pues ya la integral como que tiene más sentido o como que ya se siente más ligerito integrar que derivar. Y bueno, ya por último tenemos este logaritmo natural. Este sí de repente como que nos puede causar un poquito de conflicto porque por ahí la regla nos dice, si ustedes tienen un logaritmo natural, sí, adelante, adelante. Profe, nada más si le puede regresar tantito la diapositiva para tomarle una captura. Ahí está, ahí voy. Listo, gracias. De nada. Si tenemos logaritmo natural de u, aquí fíjense que sí estamos tomando en cuenta la u. Logaritmo natural de u con respecto a u, pues eso es igual a 1 sobre la derivada del argumento del logaritmo natural que multiplica a el argumento por el logaritmo natural original menos el argumento. Esta formulita sí está como que me da extraña. Y al final, pues sí tratamos como de simplificarla. Y al final le agregamos el más c. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, cuando es logaritmo natural de x, pues sería 1 entre la derivada de x, que es 1, que multiplica a x, que es el argumento original, por el logaritmo natural de x, menos x, y al final más c. Este 1 entre 1 pues se cancela. Entonces, esto se simplifica así. X por logaritmo natural de x menos x más c. Y listo. Vamos a ver qué pasa si le agregamos un 3 al argumento. Sería 1 sobre la derivada de 3x, que es 3, que multiplica a 3x por logaritmo natural de 3x menos 3x, que es nuestro argumento original. Todo esto más c. Ok, este tercio simplifica a este 3 de aquí y a este 3 de acá. Este no, porque este es parte del argumento del logaritmo natural. Entonces esto simplificado queda x por logaritmo natural de 3x menos x más c. Así ya quedaría simplificado. O sea, este 3 simplifica este 3 de aquí y este 3 de acá. Algo similar va a suceder aquí. Tenemos 1 sobre la derivada de nuestro argumento, que sería 5, por 5x, que es el argumento original, que multiplica al logaritmo natural de 5x menos 5x más c. Este 5 cancela este 5 de aquí y este de acá. Y nos queda otra vez x por logaritmo natural de 5x menos x más c. Fíjense lo que va a suceder aquí. Sería 1 sobre 1, que es la derivada de esto, que multiplica a el argumento original, que es 5 menos c, perdón, que es x menos 5. Aquí voy a tener que agregar corchetes. Por logaritmo natural de x menos 5 menos x menos 5. Cierro aquí corchete más c. Esto se cancela y esto quedaría así ya sin corchetes, quedaría así. X menos 5 por logaritmo natural
de x menos 5 menos otra vez x menos 5 más c. Esta regla así como que no me gusta, pero pues la tenemos que conocer. Esta es la de las más larguitas, entonces pues ya nada más hay que tenerlos así bien presente. Y listo, hay más reglas, hay muchas reglas, hay más, hay algunas reglas en donde tendríamos que usar raíces, lo que son los radicales. Hay algunas integrales donde tendríamos que usar funciones trigonométricas, pero algunas equivalencias. Profe, una Sí, duda. En ese no quitamos un x menos 5. ¿en dónde? En Aquí el ese, último. no, sí. Es que es 1 entre la derivada del argumento y la derivada de 5 menos x es 1. La derivada de x es 1, la derivada de 5 se elimina. Entonces no se eliminaría. Ok, sí, es que como veo arriba que sí, entonces abajo no. En estos. Ok, sí. Sí, en estos sí, porque por ejemplo aquí son coeficientes. Sí. 5 se elimina con 5 y con 5 acá pues no hay nada en el denominador parecido a lo de arriba que se pueda cancelar. Ah, ok. Ok. Y listo. Pues ya terminamos, muchachos. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Les iba a decir algo y se me fue. De las funciones de las identidades trigonométricas. Esas sí dan un dolor de cabeza porque luego hay una identidad que dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1 y de ahí tendríamos que sacar como equivalencias, ¿no? Hay algunas que sí son mucho rollo. Pero estamos viendo pues lo más sencillo, lo más práctico y lo que pudieran utilizar más adelante en algunas materias creo que son de estructuras. Ok, ya más adelante, sabiendo que es una derivada, que es una integral, pues ustedes ya van a saber que se puede hacer una doble derivada, triple derivada, doble integral, triple integral, etc. Sabiendo derivar o integrar una vez, pues podemos hacerlo hasta varias veces en el mismo problemita. Que para volúmenes se ocupa la triple derivada. No, la triple integral para calcular volúmenes. Algo así. Más adelante creo que sí van a ver algo por ahí. ¿Ok? Pues bueno, muchachos, déjenme ir abriendo la lista para pasar a asistencia. Y voy a detener la grabación para que no se haga más largo.